encender su cutral. Sí, un fuego que caliente toda la roca. Pangui. Tío Roberto! ¿Cómo está? Muy bien. Oye, quiero saber si está tu ñaña en casa. La mía en Elisa. No, no está. Ella fue al bosque a buscar el lagüen. El agüen. Sí, una plantita que son la medicina que ella prepara. Yo estoy acá buscando leña. ¿Para qué la necesita? Ay, mira, Pangui, necesito hablar con ella porque, como sabes, vamos a tener una clase de astronomía. ¿De qué? De astronomía, donde vamos a hablar del eclipse de sol. Y necesito hablar con ella. ¿Vamos a hablar de qué? Del eclipse de sol. ¿Qué es eso? Ay, es cuando la luna tapa al sol. ¡Ay, qué divertido usted, profe! ¿Cómo la luna va a tapar? ¡La luna va a tapar el sol! ¡Ay, usted que está chistoso! No es para la risa. Mira, cuando estés en clase vas a entender de qué estoy hablando, pero necesito conversar con tu ñaña, porque el eclipse también tiene un significado especial para el pueblo mapuche y quiero que ella lo explique en clase. Ay, bueno, si la veo, le digo que usted quiere hablar con ella. Sí, voy a llevar esta leña para la roca. Muy bien, y dile a tu ñaña que quiero hablar con ella. Voy a ir a ver a otros niños y cuando venga de vuelta la paso a ver. Ya, yo le digo, ya. Ese profe está más loco, mire que la luna va a tapar el sol. Bueno, voy a llevar, toda esta leña a mi roca. Ay, Miss Lagüen, qué traje. ¡Ñaña! Oh, sí, güeñi. Ñaña. Mari, pichiqueche. ¿Ya llegó del bosque? Sí, ya llegué. ¿Trajo el lagüen? Traje mi Lagüen. Qué bueno. Sí, Yo estaba allá afuera buscando leña para hacer el cutral. ya. Y pasó el tío Roberto, mi profesor de ciencia. Ay, qué bueno, sí. Sí, me preguntó por usted, yo le dije que estaba en el bosque buscando el lagüen y me dijo que necesitaba hablar con usted. ¿Conmigo? Sí. ¿Y por qué será? ¿Por qué será? Que quiere hablar con usted porque... ¿Por qué te has portado mal en la escuela? No, si yo me porto bien en la escuela. Entonces, ¿por qué quiere hablar conmigo? Porque, se me olvidó, pero me acuerdo de la parte graciosa. ¿Parte graciosa? Sí, me dijo algo muy divertido. ¿Qué te dijo? Me dijo, ¿sabe qué? Me dijo que la luna va a tapar el sol. Ay, está más loco ese tío. ¿Cómo la luna va a tapar el sol? Si la luna sale de noche, el sol sale de día. ¿Cómo lo va a tapar? Pero no te rías, si es verdad. Él tiene mucha razón. ¿Qué? Sí, claro. ¿Cómo? Está hablando tu profesor del Layantu, la muerte del sol. Está hablando... ¿De qué? ¿Del Layantu? ¿La muerte del sol? Sí. ¡Se va a morir el sol! ¡Ay, No. no, se va a morir el sol! ¡Nos vamos a morir todos! ¡Hay que arrancar, hay que esconderse! Tranquilo, calma. Nadie se va a morir, Pangui. Entonces, ¿por qué dijo que es la muerte del sol? A ver, no es la muerte del sol así. Además, para nosotros, los mapuches, la muerte no existe. Es solo una transformación, una ascendencia hacia el Huenumapu, o cielo, como le dicen los Wincas. Sí, el Layantu es un evento cósmico. Eso dijo el profesor, que quería que usted hablara con él porque iban a hacer una clase de gastronomía. No, de astronomía. ¿Astronomía? Sí, astronomía. Porque el Layantu, o eclipse, como le dicen los Wincas, Sí. tiene un significado científico y uno espiritual para nosotros. Entonces, ya, voy a seguir buscando leña. Y cuando venga el profesor de vuelta, el tío Roberto, le digo que usted va a hablar con él. ¿Ya? Vaya nomás. Gracias, nos vemos. Peucayal. Veo que ya nos vemos. Peucayal. Ay, estos pichiqueches. Yo voy a seguir con mi lagüen sagrado. No. Hola mis queridos alumnos y mis queridas alumnas. Como ustedes saben,
hemos estado pasando en clase todo lo que tiene que ver con el próximo eclipse de sol. Hablamos de ese fenómeno astronómico donde la luna en su órbita pasa por entre la Tierra y el sol, produciendo una sombra. Y eso hoy se llama eclipse de sol, porque es el sol el que se esconde, tapado por esa sombra que proyecta la luna sobre la Tierra. Pero no es solamente un fenómeno astronómico de los planetas y los satélites que están ahí flotando en el espacio. Es también un fenómeno espiritual que tiene una significación. Y para eso yo he invitado a mi querida Lamien, mi amiga Elisa. Ella es la abuelita de Pangui, compañero de ustedes, ¿sí? Y va a explicarnos cuál es la visión del pueblo mapuche de este fenómeno que nosotros conocemos como eclipse de sol. Así que voy a invitar a mi querida amiga la Machi Elisa. Lamien, bienvenida. Oh, Mari Mari, Pulamien. Mari Mari, Lamien. Aquí están los niños de mi curso. Yo les he hablado a ellos del aspecto científico de lo que es el eclipse. Y quiero que usted ahora le cuente lo que significa para el pueblo mapuche este fenómeno astronómico. Feley, Lamien. Mari Mari, pichiqueches. Yo vengo de una comunidad mapuche para enseñarles lo que es para nosotros el eclipse, o Layantu, como le llamamos nosotros en nuestro pueblo. El Layantu, que significa la muerte del sol, es un evento cósmico, un tiempo de grandes transformaciones. Es un momento donde todo se puede transformar. Para nosotros es una señal de que vienen grandes y fuertes cambios, de que morirá un tiempo y nacerá otro, uno nuevo, uno distinto, donde todos tendremos la oportunidad de transformar nuestras vidas. Lamien, Elisa, para que los niños vayan aprendiendo también. Entonces, el eclipse de sol, ¿cómo se llama en lengua mapuche? En Mapudungún es Layantu. Layantu, que significa la muerte del sol. Sí, Felé. Y los astros, ¿cómo se les llama en Mapudungún? Buenelfe. Güenelfe. Ah, muy bien. ¿Y el universo sería? Guayantumap. El Guayantumapu. ¡Ay! Muy bien. Hemos aprendido hoy día dos cosas muy importantes. Que un fenómeno astronómico que tiene que ver con los planetas y con los astros, que tiene una importancia científica, también tiene Un significado espiritual. un significado espiritual. Sí. Así es. Y esas dos cosas se complementan. Son compatibles. Son compatibles. Muy bien. Le vamos a dar las gracias a la Lamien Elisa por haber venido a este curso a explicarnos. Así que nosotros le vamos a dar un aplauso y también una fafán. ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Pero qué estás haciendo aquí, Pangui? Ay, que yo quería saludar a mi ñaña. Mi ñaña. Ay, pero ¿por qué se salió de ahí del asiento? ¿No ve que fueran a venir todos los niños para acá? Es que yo quería estar con mi ñaña porque quería darle la gracia porque yo ahora aprendí mucho sobre el Layantu, la muerte del sol, el eclipse. Me gustó eso de que ese fenómeno científico y también es un fenómeno espiritual. Así es, porque tienes que aprender que en las culturas todas las cosas que ocurren en el universo tienen también un sentido espiritual y no solamente una explicación científica. Eso me gustó. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, ñaña. Y ahora me voy a jugar con mis amigos. Ah, muy bien. Y nosotros a prepararnos porque en diciembre nos vamos a ir a ver el eclipse. Sí, y yo con mi ñaña vamos a estar en la ruca